Esta noche acompaño a mi marido al aeropuerto. Pensaba que era un simple viaje de negocios. Pero cuando estaba a punto de irme, mi hijo de apenas 7 años me agarró la mano con fuerza. Me susurró: «Mamá, no volvamos a casa. Esta mañana oí a papá planear algo sobre nosotros. Por favor, esta vez confía en mí». Le creí, y con el pánico apoderándose de mí, me escondí para vigilar mi propia casa. Y lo que vi... Pero antes de que la historia comience, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte de España o del mundo estáis viendo esta historia. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofreceros historias aún más interesantes. Las luces brillantes de la terminal de salidas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas herían los ojos de Liria. El aire gélido del aire acondicionado contrastaba con la calidez del abrazo de Damián, su marido. A su lado, Gael, su hijo de apenas 7 años, permanecía en silencio. Sus pequeñas manos se aferraban con fuerza a las correas de su mochila de dinosaurios. Liria devolvió el abrazo a Damián, inhalando el aroma de su perfume masculino, tan familiar para ella. Como siempre, Damián tenía un aspecto impecable. Su camisa azul, perfectamente planchada. Su pelo, peinado hacia atrás con esmero, y su sonrisa, tranquilizadora. Cualquiera que lo viera, percibiría la imagen de un marido y padre de éxito. «Este viaje de negocios es muy importante, cariño», dijo Damián. Su voz era grave y convincente. Se separó de Liria y se arrodilló frente a Gael. «Gael, cuida bien de mamá, ¿vale? Mientras papá no está. Serán solo unos días». Damián revolvió el pelo de su hijo. Gael no sonrió. Solo asintió una vez. Sus ojos observaban fijamente el rostro de su padre. Liria lo interpretó como la habitual timidez de Gael. Su hijo nunca había sido un niño expresivo. Era más de observar que de hablar. A Damián no pareció importarle. Soltó una risita, besó la frente de Gael y se puso de pie de nuevo. «Mi vuelo está a punto de embarcar». «Tengo que irme», dijo Damián. Besó la frente de Liria, mirándola con ternura. «Te llamaré en cuanto aterrice. Tened cuidado de vuelta a casa. Descansad. Os quiero». Liria asintió. «Con cuidado, Damián. Llámanos». Damián sonrió una última vez. Esa sonrisa encantadora que siempre había derretido el corazón de Liria. Luego se dio la vuelta, tirando de su maleta de cabina, y caminó con paso firme hacia el control de seguridad. Liria y Gael se quedaron allí, en medio del bullicio de la gente, observando la espalda de Damián, que se alejaba cada vez más hasta desaparecer tras las puertas automáticas de cristal. La marcha de Damián dejó un silencio entre Liria y Gael. Los anuncios de los vuelos y el eco de los pasos sobre el suelo de mármol volvieron a sonar con claridad. Liria suspiró profundamente. Siempre sentía un vacío cada vez que Damián se iba, aunque supiera que era una exigencia de su trabajo. «Vamos, hijo, volvamos a casa». Liria tomó la mano de Gael, que estaba fría. Gael la siguió sin decir una palabra. Caminaron por el largo pasillo hacia el aparcamiento. El ritmo de sus pasos resonaba en el corredor. Liria intentó romper el silencio. «¿Quieres que mamá te prepare un colacao caliente cuando lleguemos a casa?» Gael solo murmuró algo en voz baja. Una respuesta ambigua, entre un sí y un no. Liria supuso que su hijo simplemente tenía sueño. Llegaron al aparcamiento subterráneo, apenas iluminado. El aire aquí era más denso. Solo había unos pocos coches aparcados en esa planta. Liria pulsó el botón de la llave de su coche. Las luces del vehículo parpadearon y emitieron un suave pitido. Se dirigió al lado del conductor mientras Gael caminaba hacia la puerta del pasajero de atrás. Justo cuando Liria iba a abrir su puerta, sintió un fuerte tirón en la mano. Se sobresaltó y se giró. Gael estaba de pie, rígido, agarrando su muñeca con tanta fuerza que sus pequeñas uñas se clavaban en la piel de Liria. El rostro de su hijo estaba pálido bajo la tenue luz del aparcamiento. Los ojos de Gael estaban desorbitados, llenos de un miedo que Liria nunca había visto antes. «Gael, ¿qué pasa? Cariño, ¿has visto algo?» Liria se agachó para ponerse a su altura. Su corazón empezó a latir con fuerza. Gael negó rápidamente con la cabeza. Tragó saliva, con los labios temblorosos. Acercó su rostro al oído de Liria. Su voz era un siseo apenas audible. «Mamá, no volvamos a casa». Liria frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir, hijo? Claro que volvemos a casa. Ya es muy tarde». Gael volvió a negar con la cabeza, con más vehemencia. Su agarre se hizo más fuerte. «No, mamá. No volvamos», susurró de nuevo. Esta vez, había una nota de desesperación en su voz. Esta mañana oí a papá. Estaba hablando por teléfono en su despacho. Lo oí sin querer. La confusión de Liria comenzó a mezclarse con la ansiedad.
¿Oír qué, Gael? Gael respiró hondo, como si reuniera todo su valor. Papá estaba planeando algo sobre nosotros, sobre mamá y sobre mí. Dijo después de que se duerman. Dijo, asegúrate de que esté bien hecho. No lo entendí, mamá, pero su voz no parecía la de papá. Daba miedo. Las lágrimas empezaron a asomar en los ojos de Gael. Por favor, mamá, esta vez, confía en mí. Esa última frase golpeó a Liria como un mazazo. Esta vez. Liria se quedó en silencio. Recordó cómo, hacía unas semanas, Gael le había dicho que había visto a un hombre extraño vigilando su casa desde un coche. Pero Liria no le hizo caso, pensando que era solo la imaginación de un niño. Recordó cuando Gael le dijo que no le gustaba el nuevo socio de su padre, pero Liria le pidió que fuera educado. El corazón de Liria libraba una batalla. Por un lado, estaba la lógica. Damián era su marido, el padre de Gael, el hombre que acababa de besarla tiernamente y decirle, «Os quiero». Damián acababa de subir a un avión, estaría en otra ciudad. ¿Cómo podía estar planeando algo? Debía de ser un malentendido. Gael seguramente había oído mal. Era solo un niño cansado que probablemente echaba de menos a su padre. Pero, por otro lado, estaba la mirada de Gael. Esa mirada no era imaginación, era terror puro. Gael era un niño reservado y lógico. No era de los que inventaban historias para llamar la atención. Y la urgencia en su susurro. Por favor, esta vez, confía en mí. Se sentía demasiado real. Liria miró profundamente a los ojos de su hijo. Su corazón latía con una fuerza desbocada, tanto que sentía náuseas. No sabía qué estaba pasando. No sabía a quién creer, a su marido perfecto o a su hijo aterrorizado. Pero si existía una mínima posibilidad de que Gael tuviera razón, nunca se perdonaría a sí misma si lo ignoraba. Liria asintió lentamente. Con mano temblorosa, secó las lágrimas de la mejilla de Gael. De acuerdo, cariño. Mamá te cree. No tenía ni idea de cuál era su plan. Solo sabía una cosa. Esa noche no volverían a casa. Liria abrió la puerta del coche. Ayudó a Gael a subir al asiento trasero y le abrochó el cinturón de seguridad. Luego se sentó en el asiento del conductor. Le temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave en el contacto. Encendió el motor, pero en lugar de dirigirse hacia la salida que llevaba a su casa, condujo en la dirección opuesta, buscando otra salida. Salió lentamente del edificio del aparcamiento y se incorporó a la autovía. No sabía a dónde ir. Finalmente, se desvió por un pequeño callejón sin salida, no muy lejos de su urbanización. El lugar era oscuro, oculto tras una hilera de locales comerciales ya cerrados, pero ofrecía una vista lo suficientemente clara de la puerta de entrada a su complejo residencial. Liria apagó el motor. «Esperaremos aquí un momento», dijo en voz baja. El silencio en el coche era ensordecedor. Solo se oía el canto de los grillos desde los arbustos al otro lado de la calle y el sonido de sus propias respiraciones. Liria apagó todas las luces del coche, sumergiéndolos en la oscuridad. Gael estaba sentado en silencio en el asiento trasero. Su mirada estaba fija en la entrada de la urbanización, a unos 100 metros de distancia. Liria no dejaba de mirar el reloj digital del salpicadero. 21:40. 21:50. Cada minuto parecía una hora. La duda empezó a invadir su mente. Se sentía estúpida. ¿Qué estaba haciendo? Sentada en un coche a oscuras en un callejón sin salida con su hijo aterrorizado, solo por un susurro que podría haber sido malinterpretado. Damián probablemente estaba de verdad en su vuelo de negocios. Quizás Gael solo había tenido una pesadilla. Liria empezó a sentirse culpable por haber dudado de su marido. Tenía frío. No solo por el aire acondicionado, ya apagado, sino por un miedo indefinido. Gael susurró, con la voz ronca. Quizá mamá se ha equivocado. Quizá deberíamos volver a casa. En casa se está más calentito. Gael no se giró. Sus ojos seguían fijos en el frente. Espera, mamá respondió secamente, con la voz tensa. Un poco más. Había una convicción en el tono de Gael que hizo que Liria volviera a guardar silencio. Decidió esperar 15 minutos más. Exactamente a las 22, la hora en que Liria calculaba que el avión de Damián debería estar aterrizando en su destino, un haz de luz de los faros de un coche apareció en la curva. El corazón de Liria pareció detenerse. Instintivamente se agachó, tirando de la cabeza de Gael con ella, aunque estaban bastante lejos. «No te muevas», cariño susurró, espiando por el estrecho espacio entre el salpicadero y la ventanilla. Un vehículo giró para entrar por la puerta de su urbanización. No era un sedán como los que conducían sus vecinos. Era una furgoneta de color oscuro, sin ningún logo o inscripción en los laterales. Las lunas también estaban tintadas.
La furgoneta avanzaba lentamente, no como un invitado con prisa, sino más bien como un depredador al acecho. Continuó por la calle principal del complejo y luego giró hacia la calle donde estaba su casa. Liria contuvo la respiración. El vehículo redujo la velocidad y finalmente se detuvo justo delante de la verja de su casa. Número 17. A Liria se le revolvió el estómago. ¿Qué clase de coincidencia era esta? Quizás eran técnicos de reparaciones que Damián había llamado. Pero, ¿a las 10 de la noche? ¿En una furgoneta sin logo? Un escalofrío recorrió la espalda de Liria. Las dos puertas delanteras de la furgoneta se abrieron. Salieron dos hombres. Vestían ropa oscura, chaquetas y gorras que ocultaban sus rostros de la tenue luz de las farolas. Parecían normales, no llevaban armas visibles, lo que, de alguna manera, lo hacía aún más aterrador. Los dos hombres se quedaron un momento de pie frente a la verja, mirando a izquierda y derecha. La calle de la urbanización estaba completamente desierta. La mayoría de sus vecinos ya dormían. Liria pensó que intentarían saltar la valla o quizás forzar la puerta. Sería un robo. Podría llamar a la policía y denunciar un robo. Pero lo que sucedió a continuación hizo que la sangre de Liria se helara en sus venas. Uno de los hombres se metió la mano en el bolsillo. No sacó una palanca ni ninguna herramienta para forzar cerraduras. Sacó una llave. La llave de la verja. El hombre introdujo la llave en la cerradura de su verja. Se oyó un suave clic que pareció resonar en el silencio de la noche. La verja se abrió suavemente, sin hacer ruido. Imposible, siseó Liria. Se tapó la boca con la mano para reprimir un grito. Tienen una llave. El hombre entró en el jardín, seguido por su compañero. Caminaron hacia la puerta principal y, una vez más, el mismo hombre sacó otra llave, la de la puerta de su casa. La abrió con la misma facilidad con la que Liria lo hacía cada día. La puerta se abrió y los dos hombres entraron. Cerraron la puerta tras de sí, como si fueran los dueños de la casa. El cuerpo de Liria temblaba violentamente. Esto no era un robo. Los ladrones no tienen duplicados de las llaves. Solo dos personas tenían copias de las llaves de su casa, ella y Damián. Damián, su marido, que en ese momento se suponía que estaba a cientos de kilómetros de distancia. Damián les había dado las llaves. «Mamá, han entrado», susurró Gael, con la voz temblorosa. Papá se lo ha dicho». «Tenía razón, ¿verdad, mamá?» Liria no pudo responder. Se le había hecho un nudo en la garganta. La realidad la golpeó con toda su fuerza. Gael tenía razón. Todo esto era real. Su marido lo había planeado. ¿Pero para qué? ¿Qué querían ahí dentro? Liria se abrazó a sí misma, intentando detener los temblores. No encendieron la luz principal. Desde su escondite, Liria podía ver los haces de luz de unas pequeñas linternas bailando tras las cortinas del salón. Se movían con calma, metódicamente. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Pasaron 5 minutos. 10. Liria estaba paralizada. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Qué les diría? Hay gente en mi casa, pero han entrado con una llave que creo que les ha dado mi marido. La policía pensaría que era una disputa doméstica. Vendrían. Quizás tocarían el timbre, y ellos huirían. O peor aún, tendrían una historia preparada por Damián. Y Damián se enteraría de que ella y Gael estaban a salvo. Damián sabría que su plan había fallado. ¿Qué haría entonces? Liria se sentía atrapada. Mientras el pánico la consumía, un vago olor se coló por la ventilación del coche. Un olor penetrante y químico, como a gasolina. Liria miró a Gael con horror. Gael también lo olía. Los ojos del niño se abrieron de par en par. «Mamá, ¿qué es ese olor?» Liria no respondió. Sus ojos estaban fijos en la ventana del dormitorio de Gael, en el segundo piso. De repente, hubo un destello de luz desde dentro. No era la luz de una linterna. Era una luz más brillante, de un color naranja rojizo. Luego, otro destello en la ventana del salón. Un pequeño parpadeo que se hizo más grande. Las cortinas, que antes eran blancas, ahora brillaban con un aterrador tono anaranjado. «Están quemando nuestra casa». El grito de Gael fue ahogado. Liria se estremeció. Su cuerpo temblaba sin control. Esto no era un robo. No era una advertencia. Era un plan de asesinato. Damián no solo quería que se fueran de casa, quería que murieran dentro. Quería que ardieran vivos mientras dormían. El viaje de negocios, el cálido abrazo, el beso en el aeropuerto, todo era una coartada. Una coartada perfecta. Justo en ese momento, el móvil que llevaba en el bolsillo vibró. Con mano temblorosa, Liria lo sacó. Era un mensaje de Damián. Sintió que el corazón se le encogía. Abrió el mensaje. Era corto. «Acabo de aterrizar, cariño.
Espero que estéis durmiendo profundamente. Os quiero. Liria se tapó la boca con fuerza. Una oleada de náuseas le subió por la garganta. Abrió la puerta del coche a toda prisa y vomitó sobre el frío asfalto. El sabor ácido y amargo le llenó la boca. Tosió violentamente, apoyándose en la puerta abierta de su coche mientras todo el contenido de su estómago se derramaba sobre el asfalto. Su cuerpo temblaba violentamente, ya no por el frío, sino por la conmoción que desgarraba su conciencia. Frente a ella, su casa, el lugar donde había criado a Gael, donde guardaba todos sus recuerdos, ahora era pasto de las llamas. Un denso humo negro se elevaba hacia el cielo nocturno, arrastrando consigo el olor penetrante de la gasolina y el hedor a quemado de sus pertenencias. La ventana del dormitorio de Gael en el segundo piso estalló en 1000 pedazos, liberando lenguas de fuego que lamían la fachada exterior. Era una visión real del infierno. ¡Mamá! ¡Mamá! La voz de pánico de Gael desde el interior del coche devolvió a Liria a la realidad. Su hijo estaba pegado a la ventanilla trasera. Su pequeño rostro estaba bañado en lágrimas. Sus ojos, desorbitados de terror, contemplaban su casa en llamas. Liria se limpió la boca rápidamente con la manga de la chaqueta. Tenía que ser fuerte. Tenía que sacar a Gael de allí. Forzó a sus piernas, que parecían de gelatina, a moverse. Cerró la puerta del coche y volvió a sentarse al volante. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetarlo. Miró las llamas una vez más. Allí dentro estaban las fotos de Gael de bebé. Estaba un pañuelo que le había regalado su madre. Estaban los restos de su vida. Ahora todo era ceniza. De repente, a lo lejos, se oyeron sirenas que se acercaban cada vez más. Alguien debía de haber visto el fuego y llamado a los bomberos. Un nuevo pánico se apoderó de Liria. Miró hacia su casa. La puerta principal se abrió. Los dos hombres de oscuro salieron corriendo. Sus rostros no se distinguían en medio del caos. No parecían asustados, simplemente se movían con rapidez. Saltaron de nuevo a la furgoneta oscura que los esperaba. Sin encender los faros, la furgoneta se deslizó rápidamente por las calles de la urbanización, giró en una esquina y desapareció. Huyeron momentos antes de que el primer camión de bomberos llegara a la entrada del complejo. Habían escapado. Liria supo en ese instante que no podía ir hacia allí. No podía correr hacia los bomberos llorando y gritando que su marido había intentado matarla. ¿Quién la creería? Damián era un empresario respetado, miembro del consejo de la comunidad, un hombre afable que siempre donaba para las actividades del barrio. Liria, por otro lado, parecería una mujer histérica que había perdido la cabeza por el trauma. Y su único testigo, un niño de 7 años que acababa de ver su casa arder. La historia de Gael sobre el susurro en el aeropuerto sería considerada una fantasía infantil, un mecanismo de defensa de una mente traumatizada. Damián lo había planeado todo a la perfección. Su coartada era sólida. Los registros de vuelo demostrarían que estaba a cientos de kilómetros de distancia. El mensaje de texto que había enviado sería la prueba de su amor. El último mensaje de un marido ignorante a la familia que estaba a punto de perder. Si Liria y Gael aparecían ahora, Damián se sorprendería, por supuesto, pero le daría la vuelta a la historia. Acusaría a Liria. Quizás Liria estaba estresada. Quizás ella misma había incendiado la casa en un intento fallido de suicidio, llevándose a Gael con ella. Damián, el marido paciente y afligido, le contaría a la policía lo inestable que había estado su mujer últimamente, y todo el mundo le creería. El móvil en su mano volvió a vibrar. Liria bajó la vista. No era un mensaje nuevo, solo la pantalla encendiéndose, mostrando el mensaje de Damián de antes. Espero que estéis durmiendo profundamente. Esa frase ahora se sentía como una cuchillada de hielo. No solo quería que murieran durmiendo, sin oponer resistencia, sin darse cuenta del peligro. Quería que simplemente desaparecieran. Os quiero. Esa mentira era tan fría, tan calculada. El hombre al que amaba, el hombre con el que había estado casada durante 9 años, era un monstruo de sangre fría. Ya no había dudas en la mente de Liria. No era un malentendido. Era un intento de asesinato. Tenía que irse. Ya. Metió la llave y giró el contacto. El motor arrancó con un suave rugido. No podía ir a casa de sus amigos. Todos sus amigos eran también amigos de Damián. No podía ir con su familia. Sus padres habían fallecido hacía mucho tiempo y sus parientes lejanos no podrían protegerla. Damián actuaría como un marido desesperado, buscando a su mujer y a su hijo desaparecidos tras el incendio. Distribuiría sus fotos, pediría ayuda a todo el mundo. Todos se convertirían en sus espías sin saberlo. Liria y Gael serían fugitivos buscados por el hombre que se suponía debía protegerlos. La mente de Liria trabajaba a toda velocidad. Necesitaba a alguien que Damián no conociera. Alguien fuera de su círculo social.
alguien inteligente, fuerte y de confianza. Su memoria viajó lejos en el tiempo, al día del funeral de su padre. Recordó que su padre le había dicho una vez en su despacho, señalando una pila de documentos legales. Liria, le había dicho su padre entonces, la vida es complicada. Si algún día te encuentras en un problema grave, un problema que no puedas contarle a nadie, ni siquiera a tu marido, busca a esta persona. Su padre había escrito un nombre y un número de teléfono en una gruesa tarjeta de visita. Se llama Doña Inés. Fue mi abogada. Es sabia y sabe guardar un secreto. Liria había guardado esa tarjeta en el cajón de su escritorio, un cajón que ahora probablemente era carbón, pero recordaba el nombre, Doña Inés. También recordaba vagamente la dirección de su despacho en el casco antiguo de la ciudad. Era su única esperanza. Liria giró el volante, alejándose del callejón sin salida, tomando una ruta circular en dirección opuesta a su casa, lejos del sonido de las sirenas, que cada vez eran más numerosas. Miró a Gael por el espejo retrovisor. Su hijo estaba acurrucado en el asiento trasero, sujeto por el cinturón de seguridad, ya no lloraba, solo miraba al frente. Su rostro estaba pálido pero firme. Les había salvado la vida. Liria condujo a través de la noche. No tenía nada. Su cartera, su DNI, el dinero en efectivo, todo estaba en su bolso en el salón en llamas. Lo único que tenía era el móvil en su bolsillo, este coche, el pijama que llevaba bajo una fina chaqueta, y a su hijo. No dejaba de vigilar el espejo retrovisor. Cada vez que un coche se acercaba por detrás, especialmente si era una furgoneta oscura, su corazón se aceleraba. Se sentía como una presa siendo cazada. No sabía qué le esperaba en el despacho de Doña Inés, o si esa anciana seguiría allí. Pero no tenía otra opción. Tenía que seguir adelante, lejos de la sombra del hombre al que llamaba marido. El coche de Liria se detuvo frente a un antiguo edificio de 2 plantas en una zona desierta del casco antiguo. El reloj del salpicadero marcaba la 1 de la madrugada. La mayoría de las farolas de la zona estaban apagadas. La pintura del edificio se estaba desconchando y un letrero encima decía Bufete de Abogados de la Fuente con letras desvaídas, casi ilegibles. El lugar parecía abandonado desde hacía años. La duda volvió a asaltar a Liria. ¿Se había equivocado de dirección? ¿Estaría viva esta mujer? Apagó el motor. La oscuridad y el silencio los envolvieron de inmediato. Gael se había quedado dormido en el asiento trasero. Su respiración era regular. El agotamiento finalmente lo había vencido. Liria cogió su móvil. Le quedaba un 15% de batería. Encontró el número de teléfono del despacho de Doña Inés con una búsqueda rápida en Internet. Llamó, pero solo escuchó un tono de comunicando. Por supuesto, el despacho estaba cerrado a esas horas. Liria se desesperó. Se apoyó en el volante. Las lágrimas de frustración comenzaron a brotar. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Dormir en el coche? De repente, su móvil vibró. Un número desconocido la estaba llamando. Liria dudó un momento. Temía que fuera Damián, pero no tenía otra opción. Contestó, ¿sí? Una voz de mujer anciana, ronca pero firme, sonó al otro lado. ¿Me ha llamado 3 veces seguidas de madrugada? Supongo que no es para una consulta sobre la declaración de la renta. Soy Liria, la hija del difunto Ricardo de la Fuente. El corazón de Liria dio un vuelco. Sí, doña Inés, soy Liria. Estoy frente a su despacho. Necesito ayuda. No hable por teléfono, la interrumpió doña Inés. 50 metros más adelante. Hay un callejón estrecho junto a una tienda de ultramarinos. Entré en ese callejón. Hay una puerta de madera verde a la izquierda. Llame 3 veces. Rápido. La llamada se cortó. Liria, sin dudarlo más, encendió el motor y condujo el coche hacia el estrecho callejón. Efectivamente, allí estaba la puerta verde descolorida. Aparcó el coche en un lugar oculto. Luego despertó a Gael con suavidad. Gael, despierta, cariño. Ya hemos llegado. Gael parpadeó, confundido. Liria lo sacó del coche en brazos. Lo llevó hasta la puerta verde y llamó 3 veces, suavemente. La puerta se abrió casi sin hacer ruido. Una mujer anciana estaba en el umbral. Debía de tener casi 70 años. Su pelo blanco estaba recogido en un sencillo moño. Su ropa era muy sobria, una camisa de manga larga y una falda larga. Sus ojos eran penetrantes, escrutando a Liria y a Gael de arriba abajo. Era doña Inés. Entrad, dijo secamente. Liria entró en lo que resultó ser un pequeño apartamento detrás del despacho. El lugar estaba ordenado, lleno de libros y expedientes. Olía a papel viejo y a té de jazmín. Doña Inés cerró la puerta tras ellos, echando 3 cerrojos diferentes. Sentaos. Os prepararé un té, dijo, más como una orden que como una oferta. Liria se sentó en un sofá rígido. Gael se sentó a su lado,
abrazando con fuerza el brazo de su madre. Doña Inés regresó con una bandeja con 3 tazas de té caliente y un plato de galletas. Le dio una taza a Liria y otra a Gael. Bebed primero, dijo. Luego, contádmelo todo desde el principio, sin omitir nada. Y Liria habló. Le contó lo del viaje de negocios de Damián, el susurro de Gael en el aeropuerto, su decisión de no volver a casa. Le habló de la furgoneta oscura, de las llaves duplicadas y del fuego que devoró su casa. Le habló del espantoso mensaje de texto de Damián, de su coartada perfecta. Mientras Liria hablaba, doña Inés solo escuchaba. Su rostro permanecía impasible, sin mostrar sorpresa, solo asentía de vez en cuando como si confirmara algo que ya sospechaba. Gael, ahora más tranquilo, añadió un detalle crucial. Papá dijo por teléfono, aseguraos de coger los documentos de la caja fuerte después de que empiece el fuego, dijo Gael con voz baja pero clara. Los ojos de doña Inés se agudizaron al oír eso. La caja fuerte, murmuró. Cuando Liria terminó, el silencio llenó la habitación. Finalmente, doña Inés dejó su taza. Temía que este día llegara, Liria dijo en voz baja. Desde que tu padre murió, he estado vigilando a Damián. Nunca confié en él, y mis sospechas eran ciertas. ¿Qué quiere decir?, preguntó Liria, con la voz temblorosa. Damián va detrás de la herencia de tu padre. Liria estaba confundida. ¿Qué herencia? Papá solo nos dejó esa casa, la que ahora está en ruinas, y un fondo de estudios para Gael. Incluso el coche lo estamos pagando a plazos. Damián siempre decía que su negocio iba mal. Doña Inés esbozó una sonrisa amarga. Eso es lo que Damián sabía. Eso es lo que tu padre quería que todo el mundo supiera. Liria, tu padre era un hombre muy rico, pero detestaba a la gente perezosa y codiciosa. Y vio esa cualidad en Damián desde el principio. Doña Inés se levantó y sacó una gruesa carpeta de un archivador cerrado con llave. Tu padre hizo 2 testamentos. El primero, el que Damián conoce, es un señuelo. El segundo, el verdadero, está guardado en un lugar seguro. Doña Inés abrió la carpeta. Tu padre dejó todos sus activos principales, propiedades en varias ciudades, depósitos de oro, una colección de antigüedades y valores, en un fideicomiso muy estricto. Ese fideicomiso, continuó doña Inés, solo puede liquidarse o accederse a él cuando se cumpla una de 2 condiciones. Primero, que tú cumplas los 40 años. Tu padre quería que fueras madura y sabia antes de gestionar esa fortuna. Liria, que ahora tenía 32 años, contuvo la respiración. ¿Y la segunda condición?, preguntó Liria, sospechando ya la horrible respuesta. La segunda condición, dijo doña Inés, mirándola directamente a los ojos, es que tú, como heredera principal, y Gael, como segundo heredero, fallezcáis ambos. Liria se tapó la boca. Damián, de alguna manera, se había enterado de este segundo testamento. Su negocio está arruinado, Liria. Está ahogado en deudas de juego e inversiones fraudulentas. Lo persiguen prestamistas. Está desesperado. La lógica fría y cruel ahora era evidente. Damián no podía esperar 8 años. Necesitaba ese dinero ahora. Su plan, explicó doña Inés, como si estuviera diseccionando un caso legal, era mataros a ambos en un trágico accidente, el incendio de la casa. Él obtendría una coartada perfecta. Como marido y padre afligido, el único heredero restante, usaría vuestros certificados de defunción para impugnar el fideicomiso en los tribunales. Con vosotros 2 fuera de juego, reclamaría su derecho a todos esos activos. Liria sollozaba en silencio. Toda su vida, su amor, su matrimonio, habían sido construidos sobre una mentira diseñada para matarla. Pero falló, dijo Liria en voz baja. Estamos vivas. Exacto, dijo doña Inés. Falló gracias a Gael, pero él no lo sabe. Ahora mismo él cree que soy cenizas. Pronto volverá para interpretar su papel de viudo desconsolado. Organizará un funeral falso y empezará a mover los papeles. Doña Inés cerró la carpeta. Quería coger los documentos de la caja fuerte. Seguramente pensaba que el segundo testamento o los documentos de los activos estaban allí, pero se equivocó. Doña Inés miró a Liria con intensidad. Damián no sabe una cosa importante, Liria. Tu padre no era tonto. La herencia no solo está protegida por un testamento. Hay otra llave. Un secreto cuya existencia Damián desconoce. Y ahora, esa es nuestra única arma. El pequeño apartamento de doña Inés se sentía como un capullo seguro en medio de la tormenta. El mundo exterior, el mundo que Liria conocía, había sido destruido, reemplazado por una realidad cruel y aterradora. Estaba sentada en ese sofá rígido, sosteniendo la taza de té ya fría, mientras Gael dormía en su regazo. Un agotamiento abrumador, tanto físico como mental,
Hacía que su cuerpo pesara como el plomo. Cada respiración le dolía, como si acabara de correr una maratón. Su marido, el hombre que había dormido a su lado durante 9 años, el padre del niño que dormía en sus brazos. Su Damián había intentado matarlos, quemarlos vivos. No es solo codicioso, Liria. La voz tranquila pero firme de doña Inés rompió el tortuoso silencio. Liria levantó la vista. La anciana estaba estudiando un gran libro en su escritorio, bajo la tenue luz de una lámpara. Está desesperado. Y una persona desesperada es mucho más peligrosa que una simplemente codiciosa. Doña Inés pasó una página, mostrando una lista. He usado mis contactos hace un rato. Las deudas de juego de Damián en casinos ilegales en el extranjero son enormes. Sus inversiones fraudulentas se tragaron los fondos de sus clientes. No solo va a la quiebra, Liria, irá a la cárcel por malversación. Lo persiguen prestamistas que no dudarán en actuar con crueldad. Liria tragó saliva. Entonces, todo esto no es solo por la herencia de mi padre. Oh, la herencia es su salida, dijo doña Inés. Es la única forma en que puede pagar todas sus deudas de un solo golpe y huir para empezar una nueva vida. No tenía otra opción. En su mente retorcida, vuestra muerte era la única solución. Estaba acorralado. Liria cerró los ojos. La imagen del fuego volvió a danzar tras sus párpados. ¿Pero cómo podemos demostrarlo? Tiene una coartada, está en otra ciudad. ¿Quién nos va a creer? Pensarán que estoy loca por el trauma. No lo demostraremos con palabras, respondió doña Inés. Lo demostraremos con lo que Damián dejó atrás. Doña Inés cerró el libro y miró fijamente a Liria. Gael antes dijo que Damián quería que sus hombres cogieran algo de la caja fuerte. Liria asintió. Es verdad. Damián dijo. Aseguraos de coger los documentos de la caja fuerte después de que empiece el fuego. Liria recordó algo de repente. La caja fuerte. Mi padre la instaló. Es ignífuga y a prueba de explosiones. Lo que sea que haya dentro debe de estar intacto. Exacto, dijo doña Inés. Damián debe pensar que su contenido son los certificados de los activos o el segundo testamento. Quiere cogerlos para acelerar su reclamación en los tribunales. Liria negó con la cabeza. Mi padre no podía ser tan ingenuo. No guardaría documentos tan importantes en la caja fuerte de casa. Damián incluso sabe la combinación. Mi padre se la dijo cuando todavía confiaba en él. Doña Inés se quedó en silencio un momento, procesando la nueva información. Damián conoce la combinación, murmuró. Entonces, ¿por qué mandó a otros a por ello? ¿Por qué no lo cogió él mismo antes de irse? Quizás para que pareciera un robo, sugirió Liria, o tal vez no quería que sus huellas dactilares estuvieran allí. Mamá. La suave voz de Gael hizo que ambas mujeres se giraran. El niño no estaba dormido. Solo había estado con los ojos cerrados, escuchando. Ahora estaba sentado erguido. Sus ojos, normalmente tímidos, se veían concentrados y agudos. Sé lo que buscaba papá. Liria y doña Inés se miraron. Liria acarició la mejilla de su hijo. ¿Qué era, cariño? No eran los documentos de papá, dijo Gael. No los del abuelo. Eran los documentos del propio papá. Gael respiró hondo. Hace unas semanas me desperté en mitad de la noche para beber agua. Oí a papá gritar en el despacho. Estaba muy enfadado por teléfono. Dijo, no me amenaces. Todas mis notas están aquí. Si yo caigo, caéis todos conmigo. Liria contuvo la respiración. Recordaba esa noche. Pensó que Damián solo estaba estresado por el trabajo. Luego continuó Gael. Después de eso, papá empezó a abrir mucho la caja fuerte. Lo vi por la rendija de la puerta. Sacaba un pequeño libro negro, un diario. Escribía en él. Parecía asustado. Cuando terminaba, siempre lo volvía a guardar con llave en la caja. ¿Un diario? Damián, que dependía totalmente de su tablet y su móvil, guardaba un diario físico. Gael, ¿estás seguro? Preguntó Liria. Gael asintió con firmeza. Segurísimo, mamá. Y esta mañana, cuando oí la llamada de papá que te conté en el aeropuerto, papá le dijo a la persona del teléfono, el plan sigue en marcha, quemadlo todo. Pero aseguraos de coger el diario negro de la caja fuerte. Es mi seguro. Necesito ese libro. Destruid el resto, pero el libro tiene que salvarse. Un silencio total envolvió la habitación. Liria y doña Inés se miraron. Una comprensión aterradora se dibujó en sus ojos. Doña Inés fue la primera en hablar. Su voz era casi un susurro. Dios mío, ¿este niño? Doña Inés miró a Gael con admiración. Damián no intentaba coger los activos, Liria. Intentaba recuperar o destruir pruebas. Mi seguro, repitió Liria. Su cerebro trabajaba a toda velocidad. No confiaba en la gente que quemó la casa. Guardaba un registro sobre ellos.
Los detalles de sus deudas, los nombres de los prestamistas, quizás los detalles de este plan de asesinato, precisamente dijo doña Inés. Sus ojos ahora brillaban con una nueva energía. Guardó el libro en la caja fuerte ignífuga, el lugar más seguro que conocía. Planeaba recuperarlo después del accidente, para usarlo como garantía para que los prestamistas no lo persiguieran o para silenciar a los sicarios. No tenía intención de destruirlo, lo llamaba su seguro. Pero el fuego, dijo Liria. Esos hombres prendieron el fuego. No cogieron el libro. Gael dijo que papá les ordenó cogerlo después de que empezara el fuego. No tuvieron tiempo, dijo doña Inés. Las sirenas de los bomberos llegaron demasiado rápido. Entraron en pánico y huyeron. Ambas se quedaron en silencio, asimilando las implicaciones. La caja fuerte era ignífuga. La casa estaba destruida, pero la caja fuerte seguía allí, entre los escombros. Y dentro yacía un pequeño diario negro, el libro que contenía todos los secretos sucios de Damián. El libro que se suponía que era su seguro se había convertido ahora en una bomba de relojería a punto de estallarle en la cara. Ese libro era la única prueba física que podía conectar a un Damián con una coartada perfecta con este crimen atroz. Tenemos que coger ese libro, dijo Liria. Su voz era ahora firme. Su miedo había sido reemplazado por una fría determinación. Tenemos que cogerlo antes de que Damián se dé cuenta de que su plan ha fallado y envíe a alguien más a por él. Doña Inés asintió lentamente. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Damián no enviará a nadie más, Liria. Volverá pronto. Interpretará su papel y tratará de cogerlo él mismo. Tenemos que llegar antes. Damián salió por la puerta de llegadas del aeropuerto. Acababa de aterrizar en la ciudad de su viaje de negocios. Caminaba con paso firme, su rostro sereno. Consultó su reloj. Las 22:30. Perfecto. Según lo previsto. Había enviado el mensaje a Liria justo al aterrizar. Su coartada había sido registrada por el sistema del aeropuerto y el operador de telefonía móvil. Ahora solo tenía que esperar. Se dirigió a una cafetería cercana en el vestíbulo de llegadas y pidió un café solo. Se sentó en una mesa en un rincón, de espaldas a la multitud, de cara a una pared con pantallas de televisión que mostraban noticias y horarios de vuelos. Necesitaba parecer un hombre de negocios cansado que se relajaba un momento antes de ir al hotel. Sorbió su café, amargo. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal, pero lo controlaba. Era adrenalina. Todo estaba arreglado. Los profesionales que había contratado, sicarios recomendados por uno de sus prestamistas, le habían asegurado que el trabajo sería limpio. Fuga de gas, cortocircuito, algo trágico y accidental. Entrarían después de que el fuego fuera lo suficientemente grande, cogerían el diario negro de la caja fuerte, cuya combinación les había dado. Ese libro era su garantía. Con él, podía controlar a los prestamistas. Sin él, solo era una presa. Su móvil, sobre la mesa, seguía en silencio. Aún no había recibido la llamada de confirmación de su equipo. Ya está hecho. Damián empezó a sentirse un poco inquieto. Deberían haber llamado tan pronto como el trabajo estuviera terminado y estuvieran a una distancia segura. ¿Por qué no habían llamado? Miró la pantalla de su móvil. No había llamadas perdidas. De repente, sus ojos se fijaron en una de las pantallas de televisión de la pared. Un canal de noticias local. Había una noticia urgente de última hora. Última hora. El corazón de Damián pareció detenerse. La cámara enfocaba un incendio devastador. Un denso humo negro se elevaba, y en la parte inferior de la pantalla se leía: grave incendio en la urbanización de lujo La Finca Verde. La Finca Verde. Esa era su urbanización. La cámara se movió y enfocó la puerta principal. Número 17. Su casa. El fuego la devoraba. No, siseó. El café se derramó de su mano. La taza cayó al suelo, rompiéndose con un ruido estridente. Varias personas se giraron. A Damián no le importó. Sus ojos estaban pegados a la pantalla. Se desconoce el paradero de los ocupantes de la vivienda, dijo el reportero con tono preocupado. Damián temblaba. Cogió su móvil, se le cayó. Lo recogió de nuevo con manos temblorosas. Tenía que actuar. Ahora. No, gritó. Se levantó de un salto. Mi mujer, mi hijo, esa es mi casa. La gente a su alrededor se sobresaltó. Un guardia de seguridad del aeropuerto corrió hacia él. Señor, cálmese, señor, ¿qué ocurre? Mi casa está ardiendo. Damián lloraba histéricamente, señalando la pantalla de televisión. Mi mujer y mi hijo están dentro. Tengo que volver ahora. Fue la mejor actuación de su vida. Era el marido destrozado, el hombre de negocios en viaje de trabajo que acababa de presenciar la tragedia de su familia desde lejos.
Su coartada se hacía cada vez más sólida. El guardia de seguridad lo ayudó, intentando calmarlo. Damián, entre sollozos, llamó a la policía de su ciudad. Por favor, mi casa, número 17. La finca verde. Mi mujer Liria, mi hijo Gael. Por favor, sávenlos. Luego reservó el primer vuelo de vuelta a casa. Todo quedó registrado. Mientras tanto, el alba despuntaba sobre los escombros de la casa de Liria. Una cinta policial amarilla cruzaba la verja carbonizada. El olor a humo y a productos químicos todavía era muy penetrante. Algunos bomberos seguían rociando agua sobre las brasas restantes. El equipo de investigación de incendios ya había comenzado su trabajo, peinando las ruinas. En medio del caos, un sedán negro se detuvo. Doña Inés salió con calma. Llevaba un traje de chaqueta impecable y un maletín de cuero. Se dirigió directamente a la gente que estaba de guardia. Buenos días, agente. Soy doña Inés de la Fuente. Soy la abogada del difunto don Ricardo de la Fuente, propietario legal de este inmueble. Estoy aquí en representación de los intereses de la heredera. El agente frunció el ceño. ¿La heredera? ¿Se refiere a la señora Liria? Nosotros no hemos podido encontrarla. Nos tememos lo peor. Lo entiendo, lo interrumpió doña Inés con un tono tranquilo pero autoritario. Y es por eso que estoy aquí. Hay objetos personales y legales guardados en una caja fuerte ignífuga en el despacho. Dada la situación, necesito asegurar esos documentos de inmediato. Justo en ese momento, un taxi se detuvo con un fuerte chirrido de frenos. Damián saltó del coche. Su aspecto era desaliñado. No había dormido en toda la noche. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Corrió, cruzando la cinta policial. «Liria, Gael», gritó, con la voz ronca. «¿Dónde están? ¿Por qué no hacéis nada?» Un policía lo detuvo. «Señor Damián, cálmese. Lo sentimos mucho. El fuego era demasiado intenso. Aún no hemos encontrado a las víctimas». El corazón de Damián dio un vuelco. «Aún no hemos encontrado». ¿Qué significaba eso? Deberían estar en sus habitaciones. Sus cuerpos deberían ser fáciles de encontrar. ¿Habrían logrado escapar? Imposible. El fuego fue demasiado rápido. A menos que... Damián desechó ese pensamiento. Tenía que centrarse en su actuación. Se derrumbó en el suelo, golpeando el asfalto. No, no es posible. Tienen que estar dentro. En medio del drama histérico de Damián, doña Inés hizo una señal a dos hombres que habían venido con ella. Uno de ellos un cerrajero profesional experto en cajas fuertes. Ignoraron a Damián y se dirigieron directamente hacia las ruinas del despacho. «Doña Inés, esta es una escena de investigación», dijo un agente. «Esperen», gritó Damián. Sus ojos, llenos de pánico, los vieron moverse hacia la caja fuerte. Se levantó de inmediato. Olvidó su actuación por un momento. «¿Qué estáis haciendo? No toquéis mis cosas». Doña Inés se volvió hacia él. Su rostro era frío e inexpresivo. «Señor Damián, lamento su pérdida. Pero esta caja fuerte es propiedad del difunto don Ricardo y está registrada a nombre del fideicomiso. Estoy aquí para asegurar su contenido». Damián se quedó helado. No podía detenerla. Si gritaba que la caja fuerte era suya, parecería sospechoso. Si intentaba arrebatarle el contenido, destruiría su imagen de marido afligido. Estaba atrapado. Solo podía quedarse quieto, temblando de ira y pánico, mientras el cerrajero comenzaba a trabajar en la caja fuerte ennegrecida por el hollín. El calor todavía emanaba del metal. El cerrajero trabajó con rapidez y eficacia. Damián rezaba para sus adentros. Que el libro se haya quemado, que el fuego fuera demasiado intenso. Por favor, clac. La puerta de la caja fuerte se abrió con un suave silbido. Doña Inés se adelantó, sin inmutarse por el calor residual. Se puso unos guantes y metió la mano en la oscuridad de la caja. El corazón de Damián pareció detenerse. Doña Inés sacó una pequeña caja de metal abollada. La abrió. Dentro, ligeramente húmedo por el vapor pero intacto, yacía un diario con tapas de cuero negro. Doña Inés cogió el libro. No lo abrió. Simplemente lo sostuvo, lo guardó de forma segura en su maletín, cerró el maletín con llave y luego se giró para mirar directamente a los ojos de Damián. Fueron solo unos segundos, pero para Damián parecieron una eternidad. Los ojos de la anciana parecían decir: «Se acabó el juego». Damián se dio cuenta en ese instante de que su plan no solo había fracasado, se le había vuelto en contra por completo. El seguro que debía salvarlo se había convertido en la prueba que lo destruiría. Y el libro estaba en manos de la única persona en el mundo a la que no podía comprar, intimidar o engañar. En el silencio del apartamento de doña Inés, solo se oía el sonido de las páginas al pasar. Había amanecido, pero para Liria,
Esa larga noche aún no había terminado. Gael dormía profundamente en el pequeño dormitorio, finalmente rendido al agotamiento. Liria estaba sentada frente a doña Inés en la mesa de la cocina. Sus ojos estaban fijos en el diario de tapas de cuero negro, ahora abierto bajo la lámpara. Doña Inés llevaba una hora leyéndolo. Su rostro estaba tranquilo, pero su mandíbula se había endurecido. Finalmente, la anciana cerró el libro lentamente. El sonido de la tapa al cerrarse sonó como el portazo de una celda. «Esto es peor de lo que pensábamos», dijo doña Inés en voz baja. Su voz era ronca. Miró a Liria. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de compasión y fría ira. «Este libro lo es todo». Damián fue muy meticuloso. Hay fechas, nombres, cantidades, el nombre de los prestamistas que lo acosaban, los nombres de los 2 hombres que quemaron tu casa, completo con la cantidad del adelanto que les transfirió. Liria contuvo la respiración. ¿Él escribió el plan? Doña Inés asintió. No lo llama asesinato, lo llama la solución final. Escribió los detalles de su viaje como coartada, la fecha de la reserva de los billetes, incluso el borrador del mensaje de texto que te envió. Doña Inés apartó el libro como si fuera venenoso. También escribió sobre ti. Dijo que eras demasiado ingenua y crédula. Escribió que no podía esperar a terminar con todo esto y empezar una nueva vida con el dinero de la herencia de tu padre. Incluso había planeado unas vacaciones en el extranjero para después de que terminara su período de luto. Cada palabra fue como una bofetada para Liria. Ingenua, crédula. Había amado a un hombre que la consideraba estúpida. Un hombre que planeaba su muerte mientras le sonreía en la mesa del comedor. Las lágrimas que creía secas volvieron a brotar. Pero esta vez eran lágrimas calientes. No de tristeza, sino de rabia. «Tenemos la prueba», dijo Liria. Su voz temblaba. «Podemos ir a la policía ahora». «Podemos», dijo doña Inés. «Y es una prueba muy sólida. Pero Damián es astuto. Contratará a los mejores abogados. Alegará que el diario es falso o que fue escrito bajo coacción. Prolongará esto durante años. Esos prestamistas no testificarán. Los sicarios ya han desaparecido». La anciana se inclinó hacia adelante. «No solo queremos que vaya a la cárcel, Liria. Queremos que sea destruido. Queremos que confiese sus actos. Necesitamos atraparlo cometiendo otro crimen. Un crimen que no pueda negar». Al otro lado de la ciudad, en una lujosa habitación de hotel pagada con el resto de su tarjeta de crédito, Damián caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. La actuación de duelo en el lugar del incendio había salido bien, pero ahora había surgido un problema enorme. La policía había declarado oficialmente a Liria y Gael como desaparecidos. No habían encontrado cuerpos, ni dientes, ni huesos, nada entre los escombros que pudiera confirmar su muerte. Sin un certificado de defunción, Damián no podía tocar el dinero del seguro de vida. Y lo que es más importante, no podía tocar el fideicomiso de la herencia. No podía demostrar ante un tribunal que la heredera principal y el segundo heredero habían fallecido. Su móvil vibró, una llamada de un número desconocido. Su corazón dio un vuelco. Debían de ser los prestamistas o peor aún los sicarios. No les había pagado el resto de su dinero porque no habían conseguido el diario. Dejó que sonara. Arrojó el teléfono a la cama. Estaba atrapado. No tenía dinero. No tenía el diario, que ahora estaba seguro de que estaba en manos de doña Inés. Y Liria y Gael. Ahora estaba 100% seguro de que estaban vivos. Se estaban escondiéndose con esa vieja abogada astuta, planeando algo. Tenía que conseguir el dinero. Tenía que conseguir la herencia antes de que ellos la usaran en su contra. Pensó en todos los activos que conocía. Solo había uno, algo de lo que Liria siempre hablaba. Una herencia personal de su padre. Una caja de seguridad en un antiguo banco del centro de la ciudad. Liria le había dicho una vez que su padre guardaba allí recuerdos de su infancia. Damián siempre sospechó que contenía algo más. Quizás una lista de activos, quizás certificados de oro. Pero la caja estaba a nombre de Liria, y la llave... Liria siempre la llevaba como un colgante, oculta bajo su blusa. Esa llave ahora debía de estar derretida entre los escombros. Inútil. Mientras tanto, doña Inés le explicaba su plan a Liria. Tu padre, Liria, era un hombre muy meticuloso. No solo dejó un testamento, dejó un rastro, dijo doña Inés. La herencia principal no está en un solo lugar. Sus activos están repartidos en una docena de cajas de seguridad en diferentes bancos, bajo diferentes alias. Para abrirlas necesitamos 2 cosas. El segundo testamento original, que yo tengo, y la lista de ubicaciones de todas esas cajas. ¿Y dónde está esa lista?, preguntó Liria. Dentro de la caja de seguridad que Damián conoce, dijo doña Inés. La del Banco Castellano de Inversiones en el casco antiguo.
la que está a tu nombre de soltera. Tu padre sabía que recordarías la historia de tu infancia sobre ese banco, pero también sabía que Damián escuchaba tus historias. Doña Inés sonrió levemente. Tu padre tendió una trampa. Esa caja solo se puede abrir con 2 llaves físicamente idénticas. Una te la dio a ti, la que usabas como colgante. La otra me la dio a mí. Damián no sabe que existe una segunda llave. El plan comenzó a tomar forma en la mente de Liria. Entonces continuó doña Inés, Damián ahora está desesperado. Sabe de esa caja. Está convencido de que contiene el camino hacia la fortuna. Hará cualquier cosa para abrirla. Solo tenemos que darle la oportunidad. El plan de doña Inés era simple pero brillante. Tenía un informante, un empleado de bajo nivel en una de las empresas de inversión donde Damián tenía deudas, que también estaba ahogado por las deudas de juego. Doña Inés usaría a este hombre como cebo. El topo contactaría a Damián. La historia sería que Liria lo había contratado hacía unos días. Liria parecía aterrorizada y desesperada. Dijo que la estaban persiguiendo y que tenía que huir. Antes de irse le confió algo. El único objeto de valor que había logrado salvar de la casa. Un colgante con una llave. El topo, fingiendo no saber nada, se ofrecería a venderle la llave a Damián. Solo quería dinero en efectivo para saldar sus propias deudas. 2 días después, Damián recibió esa llamada. Él, ahora convencido de que Liria y Gael habían huido y no volverían, vio esto como su única salida. Se reunió con el topo en el concurrido aparcamiento de un centro comercial. Le entregó el resto del dinero en efectivo que le quedaba a cambio de una pequeña y deslustrada llave. Una llave idéntica al colgante de Liria. Damián la agarró con fuerza. Había ganado. Liria había sido estúpida al confiar en un extraño. Ahora solo necesitaba una cosa más. Con Liria desaparecida y posiblemente considerada suicida por estrés, Damián pasó la noche falsificando documentos. Un certificado de defunción falso que encargó a sus contactos turbios y un poder notarial falso que parecía firmado por Liria antes de su desaparición, dándole plena autoridad sobre la caja. Estaba listo. Mañana reclamaría su fortuna. Ha mordido el anzuelo, le dijo doña Inés a Liria esa noche. Mañana por la mañana, a las 10, tiene una cita con el director del Banco Castellano en el casco antiguo. Irá con la llave y los documentos falsos. ¿Y el director del banco lo detendrá?, preguntó Liria. El director del banco, el señor Ferreiro, era el mejor amigo de tu padre, dijo doña Inés. Lo sabe todo. La policía también estará allí, pero no detendrán a Damián en el vestíbulo. Doña Inés miró a Liria. Damián tiene que ser pillado con las manos en la masa. Cuando intente abrir la caja, el señor Ferreiro lo llevará a la sala de la cámara acorazada. Y allí, dijo doña Inés, se acabará el juego. El aire dentro de la cámara acorazada del Banco Castellano era frío y olía a metal antiguo. Era silencioso, tan silencioso que Liria podía oír los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. Estaba sentada en una dura silla de madera dentro de una pequeña cabina privada, donde los clientes suelen examinar el contenido de sus cajas de seguridad. A su lado, Gael estaba sentado erguido, su pequeña mano aferrando con fuerza la de Liria. El niño no parecía asustado, solo muy concentrado. En un rincón de la sala, doña Inés permanecía de pie, tranquila como una estatua, y 2 agentes de policía de paisano apenas se movían. Habían llegado todos una hora antes, entrando por una puerta trasera para empleados, acompañados directamente por el director del banco, el señor Ferreiro. A las 10 en punto, Liria oyó pasos en el pasillo exterior de mármol. Pasos que conocía. Su corazón se hundió hasta su estómago. Damián. Estaba aquí. Es una tragedia terrible, señor Damián. Liria oyó la voz del señor Ferreiro, llena de falsa compasión, desde fuera de la cabina. No puedo imaginar por lo que está pasando. La voz de Damián sonaba ronca, cargada de un dolor fingido. Gracias, señor Ferreiro. Yo solo quiero zanjar los asuntos de mi mujer lo antes posible. Es demasiado doloroso. Liria cerró los ojos. ¿Con qué facilidad salían las mentiras de la boca de Damián? Por supuesto, dijo el señor Ferreiro. Ha traído los documentos necesarios y la llave, ¿verdad? Todo está aquí, respondió Damián. Se oyó el sonido de papeles desplegándose sobre una mesa de metal. Este es su certificado de defunción, y este es el poder notarial que firmó unas semanas antes del incidente. Dijo que se sentía estresada y quería que yo me encargara de sus finanzas si algo pasaba. Liria casi se ahoga. Las mentiras se apilaban una sobre otra. Nunca había firmado ningún papel. Bien, todo parece en orden, dijo el señor Ferreiro. Venga, le acompañaré a su caja. Los pasos se acercaron, pasando junto a la cabina donde se escondía Liria. Su corazón latía tan fuerte que temía que Damián pudiera oírlo. Gael apretó su mano con más fuerza.
Los pasos se detuvieron justo fuera. Se oyó el sonido de una llave introduciéndose en una cerradura. Clic. Esta es la llave del banco, dijo el señor Ferreiro. Ahora, por favor, use su llave, señor Damián. Liria oyó el tintineo del metal. Clic. La puerta de la caja de seguridad se abrió. Damián debía de estar conteniendo la respiración, imaginando montones de oro o certificados de gran valor dentro. Bueno, señor Damián, dijo de nuevo el señor Ferreiro, con la voz todavía tranquila. Según nuestros registros, la difunta señora Liria designó a un custodio para acompañar a quien quiera que abriera esta caja. Es un procedimiento estándar para los herederos. Dicho custodio ya está esperando en la cabina privada. Damián sonaba confundido. ¿Un custodio? ¿Qué custodio? Soy su marido. El segundo heredero, mi hijo, él también ha fallecido. Ah, este es un custodio designado por el padre de la difunta. En realidad, dijo el señor Ferreiro, es solo una formalidad de verificación. Pase, señor Damián, le está esperando. Llamaron suavemente a la puerta de la cabina de Liria. Uno de los policías la abrió desde dentro. Damián estaba en el umbral. Entrecerró los ojos, adaptándose a la luz ligeramente más tenue. Parecía más delgado que hacía una semana. Unas profundas ojeras rodeaban sus ojos. Parecía cansado y tenso, pero había un brillo de codicia en su mirada. Entró, esperando encontrarse con un viejo abogado o un pariente lejano. Entonces la vio. Al otro lado de la mesa estaba sentada su mujer, Liria, llevando un pañuelo azul claro que él le había regalado por su cumpleaños. Viva, respirando, mirándole con unos ojos que ya no estaban llenos de amor, sino de un odio frío y helado. A su lado Gael, el hijo al que había intentado quemar en su dormitorio. El rostro de Damián se descompuso. No fue una expresión de sorpresa, fue una expresión de puro horror, como si acabara de ver un fantasma. Toda la sangre se drenó de su rostro, dejándolo pálido como un cadáver. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Se tambaleó hacia atrás, levantando las manos como para alejar la aparición. El silencio en la cabina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Entonces la voz pequeña y clara de Gael lo rompió. ¿Nos buscabas, papá? Damián se sobresaltó. Su mirada se desvió hacia su hijo. Gael lo miraba sin parpadear. Liria levantó lentamente una mano. En ella sostenía un objeto. No era una llave, sino el diario de tapas de cuero negro. ¿O buscabas esto? Susurró Liria. La comprensión golpeó a Damián. Era una trampa. Todo era una trampa. La llave, el informante, el banco. Le habían tendido una emboscada. El instinto se apoderó de él. Se dio la vuelta, intentando huir de la cabina, de la cámara acorazada, pero no pudo moverse. Los dos policías de paisano que habían estado quietos en el rincón, ahora sujetaban sus brazos con un agarre de acero. El señor Ferreiro estaba en la puerta. Su rostro, antes compasivo, ahora era gélido. Damián, dijo doña Inés, saliendo de las sombras. Se acabó el juego. Damián no se resistió. Simplemente se quedó flácido en el agarre de los agentes. Miró a Liria una última vez. Sus ojos estaban llenos de incredulidad y derrota total. No había sido vencido por la policía. No había sido vencido por doña Inés. Había sido vencido por la esposa a la que consideraba ingenua y por su propio hijo silencioso. La sala de interrogatorios de la comisaría era fría y estéril. Las paredes estaban pintadas de un blanco deslucido, y el único mobiliario era una pesada mesa de metal y 3 sillas. Damián estaba sentado en una de ellas. Ahora vestía un descolorido uniforme de detenido de color naranja. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos despedían una ira contenida. Ya no parecía un marido afligido. Parecía un jugador que acababa de perderlo todo en su última apuesta. Casi 1 hora de silencio en una celda de aislamiento le había dado tiempo para reconstruir sus defensas. La actuación de duelo ya no servía. Ahora se pondría la máscara de víctima. La puerta se abrió. Damián levantó la vista. No eran solo 1 o 2 detectives. Entraron doña Inés, acompañada por el señor Ferreiro del banco, y un detective veterano de rostro adusto llamado Inspector Morales. Damián estalló al instante. «Es una trampa. Me habéis tendido una trampa todos vosotros», gritó, señalando a doña Inés. «Esta vieja lleva años detrás de la herencia de mi suegro. Le ha lavado el cerebro a mi mujer. Liria es inestable. Seguro que conspiró con esta mujer para huir y hacerme quedar como el culpable». Damián hablaba rápido. Su tono era desesperado pero lleno de falsa convicción. «Yo no sé nada del incendio. Estaba fuera de la ciudad. Tengo una coartada. Cientos de personas me vieron en el aeropuerto. Cientos de personas me vieron histérico al ver las noticias.
El inspector Morales no se inmutó. Se sentó frente a Damián, colocó una delgada carpeta sobre la mesa y la abrió lentamente. Señor Damián, dejémonos de dramas, dijo Morales con voz grave. Empecemos por lo más fácil. Esto sacó un documento. Es el poder notarial falso que le entregó al señor Ferreiro. Ya hemos examinado la firma de Liria. Nuestros expertos confirman que es una falsificación muy buena, pero una falsificación al fin y al cabo. Damián resopló. Me lo dio ella. Dijo que estaba estresada. Ahora debe de estar mintiendo. De acuerdo, dijo Morales, impávido. Entonces, este es el certificado de defunción falso, encargado a una red del puerto. Ya hemos detenido al falsificador y está dispuesto a testificar que fue usted quien lo encargó. El rostro de Damián se tensó ligeramente, pero se mantuvo firme. Entré en pánico. Creí que habían muerto. Yo no pensaba con claridad. También entró en pánico, continuó Morales, cuando se reunió con un informante llamado Dodi en el aparcamiento de un centro comercial hace 2 días. Le compró una llave que, según él, le había confiado Liria. Damián se quedó en silencio. No sabía que habían rastreado al informante. Fue ella quien me lo pidió, gritó Damián, su voz subiendo una octava. Me pidió dinero para huir. Me vendió su llave. Me tendió una trampa. Damián empezaba a parecer un ratón acorralado, chillando en todas direcciones. No tenéis nada, solo la palabra de mi mujer inestable contra la mía. Tengo una coartada. Doña Inés, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Su voz tranquila cortó el aire tenso de la habitación. Una coartada es algo maravilloso, Damián. Pero una coartada solo es útil si nadie sabe lo que hiciste antes de ir al aeropuerto. Damián la miró con odio. Cállate, vieja bruja. Doña Inés lo ignoró. Puso algo sobre la mesa. Algo que hizo que Damián se callara al instante. El diario de tapas de cuero negro. No esperábamos que fueras tan meticuloso, dijo doña Inés. Nombres, fechas, importes de transferencias, los nombres de los 2 sicarios, el plan para recuperar este libro después del incendio, todo está aquí. Los ojos de Damián estaban fijos en el libro. Su rostro se contrajo, pero aún lo intentó. Eso no es mi libro. No sé qué es. Lo pusisteis vosotros en la caja fuerte. Me estáis tendiendo una trampa. El inspector Morales negó lentamente con la cabeza. Este diario, señor Damián, es solo un complemento. La guinda del pastel. Ni siquiera lo necesitamos para condenarlo. Damián se echó a reír. Una risa que sonó histérica. Tonterías. No tenéis nada más. Habéis perdido. Nosotros no tenemos nada más, no dijo doña Inés en voz baja. Pero tu hijo sí. Damián se quedó helado. ¿Gael? ¿Qué quieres decir? El inspector Morales hizo una señal. Otro agente entró con un portátil y un pequeño proyector. El agente apuntó el proyector a la pared blanca y deslucida. Hace unas semanas, dijo el inspector Morales, su hijo Gael compró un juguete de espías. Una pequeña cámara que puede grabar. A los niños les encantan esas cosas. Damián empezó a temblar. Lo recordaba. Recordaba a Gael enseñándole un pequeño robot de juguete. Sus ojos se iluminaban. Pensó que era solo un juguete normal. Gael sospechaba de ti, Damián, dijo doña Inés. Dijo que su padre se enfadaba mucho por teléfono, así que puso su juguete en la estantería de tu despacho, justo frente a tu mesa. Solo quería saber por qué su papá estaba triste. El inspector Morales pulsó el play. La imagen era un poco inestable y de baja resolución, tomada desde el ángulo de la estantería de juguetes. Pero la figura de Damián era claramente visible, sentado en su escritorio, hablando por teléfono. La fecha y la hora estaban grabadas en una esquina de la pantalla. 2 días antes del incendio. El audio era cristalino. El plan sigue en marcha. La voz de Damián resonó en la habitación. No hay cambios. Estaré en el aeropuerto cuando ocurra. Mi coartada es segura. Escucha, quemadlo todo. El salón, el dormitorio de Gael, el dormitorio principal. Aseguraos de que parezca un accidente. Pero aseguraos de coger el diario negro de la caja fuerte. Es mi seguro. Necesito ese libro. Damián dejó de respirar. Su rostro ya no estaba pálido, sino tan blanco como la pared detrás de él. El inspector Morales no se detuvo. Puso otro clip. El día anterior, Damián hablaba con 2 hombres que le daban la espalda. No me importa cómo lo hagáis, decía Damián en el video. Aseguraos de que estén dormidos, gas o lo que sea. No quiero resistencia. En cuanto Liria y Gael estén solucionados, transferiré el resto del pago. El dinero de la herencia llegará en unas semanas. Todos seremos ricos. El portátil se apagó, el proyector se extinguió. La habitación volvió a quedar en silencio. No había nada más que decir.
La coartada del aeropuerto estaba hecha añicos. La grabación era una confesión antes de cometer el crimen. Damián miró la mesa, con los hombros caídos. Su máscara se había roto, sus defensas se habían derrumbado. No lloró, no gritó. Simplemente levantó la cabeza y miró a doña Inés con los ojos vacíos y derrotados. Estaba acorralado, susurró, con la voz rota. Las deudas, los prestamistas. Amenazaron con hacerle daño a Gael. Amenazaron con hacerle daño a Liria. Lo intentó de nuevo, una última mentira, tratando de pintarse como una víctima. Yo. Lo hice para protegerlos. Doña Inés lo miró con frialdad. Lo hiciste para protegerte a ti mismo, Damián. Lo sacrificaste para salvar tu propio pellejo. Damián finalmente se rompió. Dejó caer la cabeza sobre la mesa. Su cuerpo se sacudió con sollozos secos y sin lágrimas. No tenía elección. No tenía elección, murmuraba una y otra vez. Había confesado. En la habitación de al lado, detrás de un espejo unidireccional, Liria permanecía inmóvil. Abrazaba a Gael con fuerza contra su pecho, tapándole los oídos para que no escuchara la confesión de su padre. Pero Liria lo oyó todo, cada palabra. Vio al hombre que una vez amó, el hombre al que prometió amor eterno, desmoronarse en una figura patética que sacrificó a su familia por dinero. No quedaba amor, ni tristeza. Solo un frío penetrante y un inmenso alivio. Todo había terminado. La cadena que la ataba a ese hombre se había roto para siempre. El juicio de Damián fue rápido, y se convirtió en noticia de portada en todo el país. La historia del marido empresario con la coartada perfecta, la esposa considerada ingenua que sobrevivió, y un hijo pequeño y silencioso que se convirtió en un héroe cautivó al público. La sala del tribunal siempre estaba abarrotada. Sin embargo, Liria y Gael nunca asistieron. Doña Inés, representándolos, se aseguró de que estuvieran protegidos del circo mediático. Las pruebas eran tan abrumadoras que resultaban irrefutables. El diario negro, los documentos falsos, el testimonio del señor Ferreiro y, por supuesto, la estrella del juicio, la grabación de video de la cámara de juguete de Gael. El abogado de Damián intentó argumentar que la grabación era ilegal, que Damián fue víctima de una trampa, que estaba bajo la presión extrema de las deudas. Pero todo fue en vano. Llegó el día de la sentencia. Damián, ahora visiblemente más delgado y envejecido, se puso de pie ante el juez. Su rostro estaba vacío. El juez leyó su veredicto con voz firme, calificando las acciones de Damián como la más vil de las traiciones a la familia y a la humanidad. Damián fue declarado culpable de todos los cargos. Planificación de asesinato, doble intento de asesinato, incendio provocado y falsificación de documentos. La sentencia, cadena perpetua revisable a los 30 años. Mientras Damián era escoltado fuera de la sala por última vez, los flashes de las cámaras deslumbraron su rostro. Ya no parecía un empresario de éxito, solo era un criminal derrotado. El karma de Damián no terminó ahí. En la cárcel no era nadie, no tenía dinero para comprar protección. La noticia de su confesión, que detallaba los nombres de los prestamistas y sicarios que había grabado en su diario, se había filtrado. Había violado el código del mundo del crimen. Los prestamistas a los que había traicionado tenían fuertes conexiones dentro de la prisión. La vida de Damián, tal como doña Inés había planeado, se convirtió en un infierno en la tierra. Perdió su libertad, su familia y su fortuna. No le quedaba nada más que el remordimiento y el miedo al mañana. Unas semanas después de la sentencia, Liria y doña Inés regresaron a la cámara acorazada del Banco Castellano. Esta vez vinieron con una orden judicial legítima y la llave original de doña Inés. Abrieron la caja de seguridad a nombre de Liria. Dentro no había oro ni joyas, solo una carta de su padre y una pequeña libreta. La carta contenía palabras de amor de su padre, explicando por qué había ocultado la herencia. Solo quería que encontraras tu propia felicidad, hija, no una felicidad comprada con dinero. La libreta era la clave. Contenía una lista de una docena de otros bancos, alias y números de cajas de seguridad repartidas por todo el país. Era el mapa del tesoro que su padre le había dejado. Doña Inés tardó meses en liquidarlo todo legalmente. La herencia era mucho mayor de lo que Liria había imaginado. Una fortuna que podría mantenerla a ella y a Gael durante 100 generaciones. Pero ese dinero pesaba en sus manos. Era el dinero que casi les cuesta la vida. Liria tomó una decisión. Vendió todos los activos restantes que alguna vez estuvieron relacionados con Damián y donó las ganancias a un hogar infantil. No quería tocar ni un céntimo de ese dinero sucio. Solo usaría la herencia limpia de su padre. Un año después, las risas de los niños resonaban en un jardín frondoso. No era una urbanización de lujo. Era una casa nueva, modesta pero cálida,
en las afueras de la ciudad, lejos de los malos recuerdos. Liria estaba sentada en el porche, vestida con ropa de colores vivos, removiendo un té de jazmín. Parecía tranquila. Las líneas de tensión en su rostro se habían desvanecido. Gael, que ahora tenía 8 años, corría por el jardín persiguiendo mariposas. Todavía iba a terapia, pero sus pesadillas habían disminuido. Hablaba más ahora, sonreía más. Liria no se limitó a disfrutar de su fortuna. En el centro de la ciudad se había inaugurado un nuevo edificio. El letrero decía, Fundación Legado Ricardo de la Fuente. Con la guía de doña Inés, Liria utilizó el dinero de su padre para crear una fundación. La fundación tenía 2 objetivos principales. Primero, proporcionar becas completas para niños inteligentes y observadores de familias de bajos recursos, niños como Gael. Segundo, ofrecer asistencia legal gratuita y casas de acogida para mujeres y niños atrapados en relaciones violentas o manipuladoras. Liria transformó la herencia que casi la destruye en una herramienta para salvar a otros. Era su buen karma. Gael corrió hacia Liria. En su pequeña mano sostenía una margarita blanca. Se la dio a su madre. Para ti, mamá dijo con una amplia sonrisa. Liria cogió la flor. Su corazón se llenó de calidez. Gracias, cariño. Gael abrazó a su madre. Gracias por confiar en mí, mamá. Liria devolvió el abrazo con fuerza, besando la coronilla de su hijo. Esas palabras, antes pronunciadas con miedo en el aeropuerto, ahora se decían en paz. Soy yo la que te da las gracias, susurró Liria. Tú eres mi héroe. Nos salvaste. Se sentaron juntos en el porche, contemplando su jardín bañado por el sol de la tarde. La sombra de Damián se había desvanecido. El fuego se había extinguido. Lo único que quedaba era un nuevo amanecer, un futuro seguro, y el amor de una madre y un hijo que habían sido puestos a prueba por el fuego y habían salido victoriosos. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.